Bueno, doy inicio correspondiente a la sesión respecto a la unidad número 3 con la formulación y prueba de hipótesis, que es muy importante para la investigación científica. En primera instancia, tomamos en cuenta como objetivo explicar las pruebas de hipótesis con la formulación de una hipótesis nula y alterna para las pruebas de hipótesis, ya sean de medias, de proporciones, mediante el uso de software. El software obviamente lo hemos implementado y está justamente en la plataforma que en instantes voy a ingresar mientras va a ir accediendo, que son 4 tipos de software en Excel. Lo único que hay que hacer es saber utilizar cómo realizar justamente una dosis de prueba de hipótesis, que es bien importante, y que en la investigación misma, hoy en la actualidad del siglo XXI y hasta el siglo justamente XX, tiene un horizonte muy importante dentro de la metodología, con problemas justamente ya sean a nivel semántico, conceptuales, que contemplan justamente las leyes, la naturaleza de los objetos y el ámbito, que son justamente problematizados según áreas específicas y contextos distintos. Los problemas científicos obviamente son aquella demanda a respuestas de una nueva visión, de nuevos paradigmas que preservan justamente la validez del conocimiento de la ciencia. Es así que la hipótesis, justamente como conjeturas o supuestos, son enunciados que aseveran una respuesta posible, ya sea en este caso verdadera o falsa, para ser contrastable. Para esto es bien importante tomar en cuenta que desde su historia, justamente, grandes filósofos, teólogos que toman en cuenta justamente, y desde Platón, que justamente utiliza el término de hipótesis en el diálogo Menon, el cual justamente toma en cuenta aquella verificación del primer uso de término de hipótesis, porque se ha encontrado la explicación misma dentro de la expresión de Platón, y que Menon, justamente este tipo de diálogo corresponde y ha permitido indagar en virtud a lo que es justamente la forma que se vaya entendiendo el método ordinario de geómetras, como tenemos también ahí la parte de el análisis mismo matemático estadístico, que es bien importante tomar en cuenta que no solamente es el cálculo o la formulación misma de determinados parámetros estadísticos o valores numéricos. Entonces es muy importante tomar en cuenta que la investigación científica y la misma naturaleza dan la importancia a un método científico, ¿sí?, en el que contempla los siguientes pasos. Como primer punto, la observación. La observación dentro de un determinado contexto es muy importante. Observar de distintas perspectivas, ya sea una observación directa, una observación indirecta, observación participante, observación no participante, puede ser una observación estructurada, semiestructurada, entre otros elementos. Entonces, bien importante tomar en cuenta que la observación es el punto esencial que se inicia y va partiendo justamente dentro de una investigación. Y estos tipos de observación corresponde al investigador en un determinado contexto, no simplemente en un ámbito, puede ser en el ámbito laboral, donde cada uno de ustedes desempeña su área específica, puede ser en el contexto mismo, donde puedan ustedes, en este caso, o viven en este caso en alguna determinada área, zona, distrito o municipio. La observación misma también a partir de la revisión bibliográfica es bien importante. Una observación directa, estructurada en el sentido de poder, por ejemplo, identificar los repositorios
internacionales que pueden servir justamente al trabajo metodológico y científico. Es bien importante tomar en cuenta que la revisión bibliográfica de compilación bibliográfica, y también algunos lo conocen como investigación documental, contempla en primera instancia la observación directa estructurada en extraer, en revisar repositorios internacionales. Este es un punto muy importante. En el segundo, y obviamente a partir de la observación puede existir también algunos supuestos o algunas ideas a defender para el proceso mismo de demostración, de comprobación, de contrastación de la hipótesis. El punto número 2 es la elaboración de una hipótesis explicativa. Bueno, desde el paradigma positivista o pospositivista, formulamos la hipótesis, una hipótesis que contempla como elementos fundamentales las variables, los conectivos lógicos, la dimensión temporal, la dimensión espacial y los conectivos lógicos. Estos conectivos lógicos, justamente a partir del uso mismo de la lógica formal, en la implicación, por ejemplo, P implica Q, P entonces Q, o P si solo si Q, en el sentido de incidencia, influencia, implicación, ¿no es cierto? A partir de una causa obtenemos justamente, o causas, un efecto o varios efectos. Entonces, para elaborar, formular una hipótesis explicativa hay que tomar en cuenta justamente si en realidad vamos a ir trabajando, ¿no?, a partir de cierto tipo de diseño de investigación. No olvidemos que los diseños de investigación contemplan también, dentro de la investigación científica, hacer diseños experimentales y los diseños no experimentales. Dentro de los diseños experimentales son los que se manipulan la variable, ¿no?, la variable justamente identificada dentro de la hipótesis, y que a partir de esta podemos obtener algunos resultados y efectos en la variable dependiente. El tercer punto es la deducción. ¿Cómo nosotros hacemos la deducción? Obviamente a partir del método deductivo o bien a partir del método inductivo. La deducción misma de los resultados que contemplen en este caso, a la situación de poder demostrar con datos informativos recolectados que pueden servir justamente para la investigación científica. Entonces, la deducción es muy importante. Y el cuarto punto es justamente el experimento o la verificación misma de la hipótesis, vale decir, la comprobación de la hipótesis. El experimento en el sentido de que voy a realizar una manipulación de determinada variable y ver los efectos que pueda obtener a partir de esa variable que se vaya manipulando. La verificación misma va a ser con respecto a los datos recolectados de manera cuantitativa, y los voy a plasmar y contrastar en una formulación de hipótesis, en este caso ya sea estadísticas, y que estas hipótesis estadísticas contemplan justamente simbologías, conectivos lógicos de desigualdades, ya sean a partir de estadísticos o parámetros. Obviamente, si trabajamos con estadísticos, mencionamos justamente que se está trabajando con muestras, o muestras pequeñas, o pueden ser muestras grandes. Pero si se formulan hipótesis a partir de parámetros, ¿no es cierto?, poblacionales, entonces probablemente se vayan trabajando con datos genéricos, ¿no?, como ser la media poblacional, la varianza poblacional, la proporción poblacional. Eso ya depende mucho de quién, del investigador, cómo vaya obteniendo o recolectando los datos informativos. Pero la gran mayoría de las investigaciones recolectamos datos a partir de muestras, ¿no?, a partir de una muestra o dos muestras o tres. Eso ya depende mucho del investigador cómo vaya utilizando. Entonces, estos cuatro elementos son muy importantes para el fundamento del método científico, y cómo justamente dentro de la misma historia, como Isaac Newton ha tomado en cuenta el valor de la hipótesis, y que a partir de esto tomen en cuenta justamente, ¿no?, algunos supuestos, conjeturas, y que a partir de eso vayan generando justamente, ¿no?, leyes universales, ¿no?, como la ley de la gravitación universal.
Carlos Barriga, por ejemplo, menciona que Newton no rechazaba todos los tipos de hipótesis, ¿no? Sino ciertas hipótesis que estuviesen justamente en contra de la ley, como por ejemplo, ¿no?, la ley gravitacional universal, como las hipótesis también cartesianas de René Descartes, ¿no?, entre otros. Augusto Comte, que es el padre del positivismo y quien dijo que la ciencia o la investigación científica debería dedicarse a observar, medir y experimentar, y no solamente dedicarse a la especulación, ¿no?, es decir, hipótesis. Este mismo planteamiento lo han asumido también positivistas ingleses, ¿no?, durante el siglo XIX. Federico Engel, citado justamente por Kopnin, quien ha recuperado la importancia de la hipótesis en el desarrollo de la investigación científica para sostener que es una forma de desarrollo de las ciencias naturales, por cuanto sean justamente algunos pensamientos que se vayan formulando. Una hipótesis en realidad es una respuesta imaginativa, creadora y a veces intuitiva para el investigador, que da justamente una respuesta al problema científico. Vale decir, dentro de la tesis justamente es la respuesta, ¿no?, la respuesta a la formulación del problema. Y la formulación del problema es la pregunta clave, la pregunta central clave de la investigación. Obviamente a partir dentro del planteamiento del problema. Son dos puntos muy importantes, ¿no? El planteamiento del problema es justamente la descripción de causas, efectos, el problema central de la investigación. Y la formulación del problema es la pregunta clave, concreta, que contempla también algunos elementos fundamentales para la buena formulación del problema. La respuesta a esa pregunta clave es denominada hipótesis. Es aquella proposición, ya sea explicativa o descriptiva explicativa, que resuelve o da una solución tentativa al problema científico. Se dice también que es una proposición que relaciona dos o más variables de investigación, según Kerlinger y Lee. Una se la conoce como variable dependiente y la otra la variable independiente. En algunos casos puede ser de que las hipótesis descriptivas son solamente univariadas, ¿vale? Es decir, simplemente una investigación netamente descriptiva puede contemplar simplemente una variable, no necesariamente dos variables, o es la misma incidencia en sí, como las hipótesis explicativas. Es así, necesariamente, mínimamente, deben existir dos variables, ¿no?, es decir, bivariada. En la gran mayoría de las investigaciones descriptivas no se formulan hipótesis, pero sí se pueden formular hipótesis descriptivas a menos de que se haga pronosticaciones a futuro. Y eso depende también, ¿no?, depende de la temática, el objeto de estudio de la investigación. Tenemos hipótesis que son explicativas tentativas, explicativas causales, bivariadas, multivariadas, que los vamos a ver más adelante. Entonces la hipótesis es una idea que puede no ser también verdadera, basada en una información previa, y esta información previa es justamente los datos recolectados a partir de la implementación y aplicación de instrumentos de investigación. Entonces lo importante aquí es justamente establecer las relaciones que existen entre hechos, es decir, problemas que vayan surgiendo, dificultades, y explicar por qué se producen en realidad. Entonces el método que se usa justamente dentro de la rama de la científica es comprobación de la hipótesis. ¿Cómo? A través de los experimentos. Para decir, entonces, cuando nosotros realizamos un cierto tipo de investigación con prueba de hipótesis, cuando netamente sea un paradigma positivista, postpositivista, de enfoque netamente cuantitativo, de diseño experimental, y hay tres niveles, ¿no?, de diseños experimentales, ya sea la preexperimental, la cuasi experimental o experimentos puros. La gran mayoría de los trabajos de investigación realizan diseños preexperimentales, diseños cuasi experimentales. No tanto así experimentos puros, ¿no?, porque netamente ya los experimentos puros contemplan a investigaciones ya dentro de las ciencias naturales, como las carreras de estadística, la carrera de matemática, que toman en cuenta ya en profundidad
la formulación misma de axiomas, teoremas, corolarios, lemas, la construcción misma de una teoría y la comprobación en realidad a partir de la inducción del uso del método inductivo, poder generalizar ciertas teorías, ¿no? O teoremas, que son justamente proposiciones que van formulando, son proposiciones que surgen a partir de otras, es decir, son teorías que surgen de otras teorías, ¿no? Se podría conocer como la metateoría. Entonces, más allá, entonces nosotros contemplamos dentro de las áreas sociales, dentro de las áreas financieras, tomamos en cuenta algunos diseños cuasi experimentales o bien experimentales. Entonces, por ejemplo, aquí tomamos en cuenta muy importante cómo nosotros podemos verificar o refutar las hipótesis en una determinada investigación. ¿Cuántas hipótesis en realidad se tendrían que formular? Entonces, no olvidemos que ese conjunto de hipótesis constituye una unidad, un sistema interrelacionado en la teoría que se quiere ir construyendo a partir de el carácter provisional que está justamente en un tiempo dado y la vigencia misma de la teoría existente. Puede existir la posibilidad de poder refutar cierta teoría, vale decir, las teorías pasadas de años, hace 10 años, 15 años, hoy en día, tal vez con la evolución misma de la tecnología, de la ciencia, estas teorías algunas no pueden tal vez ya ser hoy en día aplicables, entonces requiere y se necesita actualizar una nueva teoría. Pero a partir obviamente de las teorías bases, que es bien importante. Las hipótesis también, al formularse, se fundamentan en un conocimiento previo y obviamente la parte de la experiencia misma del investigador, que es muy importante. Bunge, por ejemplo, en su libro de epistemología menciona que una hipótesis o una teoría es científica cuando es contrastable y compatible con el grueso del conocimiento. Y esclarece la contrastabilidad no es un criterio suficiente, que a la vez dicha contrastabilidad pueda ser empírica y teórica, ¿no? Dos elementos bien importantes. Entonces, para señalar la importancia que tienen justamente las variables que están dentro de las hipótesis, a diferencia del paradigma interpretativo, naturalista, de enfoque netamente cualitativo, ahí no hablamos de variables, ¿no? Ahí hablamos de categorías, subcategorías e identificadores. Aquí nosotros estamos hablando desde un paradigma positivista, postpositivista, ¿vale? Es decir, variables, dimensiones e indicadores, que son justamente elementos para la formulación misma a partir de una matriz de operacionalización. En el otro caso será pues una matriz de categorización, ¿no? Porque ahí contempla categorías, subcategorías e identificadores a partir de los objetivos, ¿no? Objetivo general, objetivos específicos. En esta tabla se muestra el alcance mismo, lo que se ha mencionado. En un tipo de estudio o tipo de investigación exploratoria no se formulan hipótesis. En un estudio descriptivo solo se formulan cuando se pronostica un hecho o dato. En un estudio correlacional se formulan hipótesis correlacionales. En un estudio o tipo de investigación explicativa se formulan hipótesis causales. Fuente, Hernández Sampieri y otros. Entonces, bien importante el tipo de estudio y el alcance que se tomen en cuenta, por sobre todo dentro de investigación descriptiva, a diferencia de las otras, y no olvidarse que una investigación de alcance netamente exploratoria no se formulan hipótesis. Más bien algunos lo conocen como la idea a defender, ¿no? Entonces, en el ámbito de la investigación científica, las hipótesis serán justamente proposiciones tentativas acerca de las relaciones de dos o más variables. Y una variable es justamente aquella característica que toma
cierto tipo de valores, ¿no?, que varía en realidad, y que a partir de esa podemos ir encontrando, ¿no?, algunos elementos muy importantes. Para esto, una vez que se prueba una hipótesis, es bien importante tomar en cuenta el impacto mismo que puedan surgir de una contrastación misma, ¿no?, una comprobación de cierta teoría. Las hipótesis pueden ser más o menos generales o precisas y puede abarcar dos o más variables, pero en cualquier caso son solo afirmaciones sujetas a una comprobación empírica, es decir, a verificación en la realidad. Entonces, como investigadores, nosotros realizamos verificar si nuestra hipótesis es cierta o es falsa en sí, si apoya o no en realidad con respecto a los datos recolectados de información. Porque no solamente es utilizar un instrumento como por ejemplo un test o una prueba, ¿no?, porque también hay sustento como por ejemplo para la contrastación de la hipótesis, justamente los instrumentos como puede ser una encuesta, un cuestionario, que podemos obtener también a partir de una lista de chequeo, una lista de cotejos. Podemos utilizar también instrumentos semiestructurados, ¿no?, como una batería de preguntas abiertas para una guía de entrevista semiestructurada, que puedan sustentar, que puedan justamente con mayor claridad y objetividad demostrarse si la hipótesis es cierta o es falsa en sí, ¿no?, porque no solamente es el cálculo numérico, es bien importante la triangulación. ¿Triangulación de qué? De teorías, triangulación de datos, ¿no?, triangulación de resultados, que es bien importante dentro de la investigación misma, en realidad en la tesis, ¿no? Entonces la hipótesis puede ser justamente, ¿no?, aquella teoría que puede ser verificada como conocimiento científico, siendo así, ¿no?, a partir de una estructura sistemática, de manera objetiva, metódico en en el sentido de utilizar muchos métodos en realidad para el proceso de verificación, comprobación o contrastación de la hipótesis. ¿De dónde surgen las hipótesis? La pregunta. En el enfoque cuantitativo, si hemos seguido paso por paso el proceso de investigación, y eso obviamente, ¿no?, es decir, el enfoque cuantitativo de este paradigma positivista tiene un proceso: paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, etcétera, ¿no? A diferencia del enfoque cualitativo no necesariamente, va a depender mucho del grado de profundidad del objeto de estudio, ¿sí? Es decir, es más complejo en realidad, no es nada sencillo. Entonces aquí es bien importante y es natural que las hipótesis surjan del planteamiento del problema y del marco teórico, ¿no?, de un postulado, de una teoría, del análisis de esta misma teoría. Puede ser a partir de generaciones empíricas, pertinencia a un problema de investigación, de otros estudios realizados o de antecedentes consultados a la temática que se está tomando en cuenta. Entonces existe pues una estrecha relación entre el planteamiento del problema, la revisión de la literatura bibliográfica y la hipótesis. Entonces, asimismo también tomamos en cuenta la experiencia y la observación constante misma del investigador, ¿no?, que es bien importante el establecimiento mismo de las hipótesis. Obviamente, desde luego con menor apoyo empírico, previo a que se pueda formular una hipótesis que contemple justamente características esenciales. Y hay que tener mayor cuidado en su elaboración y evaluación misma, que de comprobación. No es aceptable formular hipótesis de manera superficial. Ojo, es bien importante esto. Establecer hipótesis sin haber revisado cuidadosamente la literatura puede conducir a errores, como postular algo demasiado comprobado o algo que ha sido rechazado contundentemente. Las hipótesis tienen como un punto de partida de la formulación del problema y los objetivos de investigación,
Además, pueden surgir del análisis o de una o más teorías. Tiene justamente las hipótesis como soporte científico en los resultados explorados, en los resultados obtenidos, ¿no? Tal vez probablemente de otras investigaciones como antecedentes de estudio y de marco teórico. Bajo el enfoque cuantitativo, si hemos seguido paso por paso el proceso de investigación, es natural formular hipótesis que surjan a partir del problema y no perder la línea de investigación. Aquí se tienen algunas condiciones muy importantes para una hipótesis clara, que sea clara, sin ambigüedades. En una investigación científica existe un solo lenguaje, claro, directo y preciso. Una condición es no hallarse en contradicción con ningún dato de la ciencia, es bien importante, salvo en el caso que se trate de una nueva contribución al conocimiento científico, es decir, un aporte, algo, una nueva teoría en realidad, ¿no? Como por ejemplo, en los años 40 decía que el átomo era la mínima parte de la materia, por lo tanto, imposible de dividirlo. Pero Einstein no estuvo de acuerdo con este postulado y trató de comprobar lo contrario, por ejemplo. Otra condición es de que debe ser suficiente, ¿no? Ser suficiente la hipótesis. ¿En qué sentido? Que debe ser suficiente para poder explicar todos los hechos que originaron su formulación, iniciada en el planteamiento del problema. La siguiente es esta, que está relacionada, es decir, esta condición como consecuencia evidencia justamente el proceso investigativo, que es sistemático en el sentido de tomar en cuenta la secuencia de pasos a seguir, de aquel conjunto de conocimientos que están estrechamente relacionados y que complementan uno del otro. Otra de las condiciones es explicar mejor que otras suposiciones, que los fenómenos estudiados deben ser explicados de forma más profunda. La siguiente condición es mantener generalidad y especificidad en el tiempo. La generalidad y especificidad deben estar en el justo equilibrio, de tal manera que permiten abarcar la generalidad de los casos. Sujetarse a la realidad objetiva es otra de las condiciones para plantear una hipótesis de investigación, deslindarse de cierto efecto paternalista que suele sentirse por las ideas propias. Y la última condición es la factibilidad. Al plantear una investigación científica debe estar expuesta a comprobación a través de planteamiento de una hipótesis misma. Bunge lo determina tipos de hipótesis, que existe una multiplicidad o clases de hipótesis, como por ejemplo tenemos hipótesis de investigación, hipótesis nula, hipótesis alternativas, hipótesis estadísticas. Las hipótesis de investigación como cuáles, las hipótesis descriptivas para tipo de estudio descriptivo, hipótesis correlacionales o de covarianza, las hipótesis de diferencia entre grupos, hipótesis de relaciones causales o explicativas. Dentro de las hipótesis nulas pueden ser nulas descriptivas, hipótesis nulas que niegan o contradicen la relación entre variables, hipótesis que niegan la relación de causalidad. Las alternativas y finalmente estadísticas, ya sean de estimación, de correlación, diferencia de medidas estadísticas. Las hipótesis de investigación es muy importante, que definen proposiciones tentativas y pueden ser, por lo tanto, las que hemos mencionado, descriptivas de un valor o dato pronosticado a futuro, hipótesis correlacionales, hipótesis de diferencia de grupos, hipótesis causales o explicativas. Veamos el primer punto, hipótesis descriptivas. Se utilizan en estudios o investigaciones descriptivas para interpretar, predecir un dato o valor en una o más variables que se van a medir o observar. Por ejemplo, hipótesis de investigación descriptiva: el aumento del número de divorcios de parejas cuyas edades oscilan entre los 20 y 30 años será de 40% el próximo año, en un contexto específico como una ciudad o un país. Por ejemplo, aquí se tiene una pronosticación, ¿no? Se está pronosticando cierto dato.
Entonces el aumento del número de divorcios, por ejemplo, será, ¿no? 40%, ¿no? 40% mayor a esta, o puede ser justamente mínimamente como 40%. 40% justamente el dato, valor en este caso, proporcional se podría mencionar, ¿no? Es el dato de proporción, ¿no? Pero para el siguiente año, ¿no? Próximo año, que pronostica, ¿no? De manera futura. Otra, por ejemplo, la inflación económica del año próximo no será superior al 4.5%. Entonces, esta es una hipótesis simple descriptiva. La pronosticación dice que en el siguiente no va a ser menor, ¿no? Es decir, no necesariamente va a llegar a ser 4.5, será 4, 3, 2, etcétera, ¿no? El mínimo porcentaje de inflación económica. Vamos en el siguiente, hipótesis correlacionales. Son las que relacionan dos o más variables de estudios, obviamente en estudios correlacionales, es decir, tipo de investigación correlacionales. Como por ejemplo, a mayor exposición de los adolescentes al chat por celular, mayor manifestación de dependencia nomofóbica, ¿no? En el siguiente menciono a mayor estudio de los estudiantes del sexto de secundaria, habrá menor temor al examen de ingreso de una determinada universidad. Aquí, por ejemplo, la lógica en la primera hipótesis correlación, mayor, ¿no? Como efecto mayor. En el segundo, mayor como efecto menor. Y el tercero será menor como efecto mayor. Por ejemplo, a menor autoestima en los universitarios generará mayor estrés en su aprendizaje, ¿no? Puede existir este tipo de correlación, ¿no? Mayor, ahí se tiene, ¿no? Mayor con relación a mayor, mayor con relación a menor o menor con relación a mayor. Entonces la correlación va en ese sentido. Es lo mismo indicar en el anterior ejemplo, a mayor X, mayor Y, ¿no? Imaginemos las variables X y Y. A mayor Y, mayor X. A mayor X puede ser menor Y. A menor Y, mayor X. O puede ser a menor X, menor Y. Eso ya depende también, ¿no? Cómo se formule las variables mismas a partir del objeto de investigación. Hipótesis de diferencia de grupos. Entonces aquí la finalidad es comparar, ¿no? Grupos, ¿no? Diferencia claramente dice, ¿no? Grupos. Entonces voy a tener dos grupos, entonces voy a compararlos, ¿no? Por ejemplo, los adolescentes varones le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las adolescentes mujeres a las suyas. Aquí, por ejemplo, se está comparando, ¿no? Es decir, los varones toman en cuenta mayor importancia el atractivo físico, ¿no? En sus relaciones de pareja que las mujeres, ¿no? A diferencia de ellas. En el segundo, menciona el tiempo que tarda en mostrar síntomas de COVID en las personas vacunadas es menor que el de las que adquieren por no utilizar barbijo. ¿Sí? Entonces ahí hay, por ejemplo, la comparación de dos grupos, ¿no? Personas que están vacunadas y personas que no utilizan barbijo, ¿no? O pueden ser personas no vacunadas. En el siguiente, el tiempo que tardan en generar síntomas del SIDA en las personas contagiadas por transfusión sanguínea es mayor que el de las que adquieren el VIH por transmisión sexual, ¿no? Entonces ahí también de la misma forma existen dos grupos de diferencia. Hipótesis causales o explicativas son las que se afirman, ¿no? Las relaciones de dos o más variables. Entonces, ¿cuál es este tipo de relaciones? La causalidad, justamente, P implica Q, a eso se refiere, ¿no? P entonces Q. Hipótesis, la desintegración del matrimonio provoca baja autoestima en los hijos e hijas del distrito 1 de la ciudad del Alto. ¿Sí? Tengo aquí la variable desintegración del matrimonio.
¿Qué efecto tiene? ¿Qué causalidad justamente? ¿Qué efecto incide a una baja autoestima en los hijos e hijas ¿no? de, de cierta familia, ¿no? En realidad aquí se está generalizando, ¿no? Del distrito 1 de la ciudad del Alto. En el siguiente caso dice, el uso de redes sociales incrementa negativamente en la ortografía de los estudiantes universitarios de la carrera de Derecho de la UNS. Entonces aquí tenemos la variable X, ¿no? Su causalidad será incrementar negativamente en la variable Y, ortografía. En el siguiente, el marketing online influye a un alto crecimiento en de los ingresos económicos en la empresa Coca-Cola. ¿Sí? Tenemos aquí X, marketing online, influye, ¿no? Incide a un alto crecimiento, ¿no? ¿Cuál es nuestra variable? Ingresos económicos. También podemos tomar en cuenta dentro de esa hipótesis causales bivariadas, ¿no? Como por ejemplo lo que hemos mencionado, X implica Y. Percepción de la similitud en religión, valores y creencias, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Incide, influye, ¿no? En el atractivo. Eso por ejemplo que esta es la variable, ¿no? Bivariada en el sentido porque simplemente existen dos variables, ¿no? La relación entre dos variables. X implica Y. Es el esquema de causal bivariada. Siguiente esquema es de hipótesis causales multivariadas, como por ejemplo, tengo varias variables independientes, ¿no? Causas se dicen estas, y otra variable dependiente, solamente una, ¿no? El efecto. Cohesión, centralidad, tipo de liderazgo, incide, influye en la variable dependiente, ¿no? Y, que es efectividad del logro de las metas primarias. Este es un esquema de hipótesis causales multivariadas. Puede ser en otro sentido también que pueda obtener, miren por ejemplo, tres variables, en este caso independientes, y dos variables dependientes, ¿no? A diferencia de esta otra, ¿no? Simplemente era una, pero tenía varias variables causales, ¿no? Entonces aquí por ejemplo, variedad en el trabajo, autonomía en el trabajo, retroalimentación proveniente del trabajo, puede generar, por ejemplo, tanto la variable x sub 3 como x sub 2 y x sub 1 una motivación intrínseca, o bien la variable x1, x2 y x sub 3 satisfacción laboral. Entonces esto por ejemplo es un esquema de relación causal multivariada. Las hipótesis multivariadas pueden plantear otro tipo de relaciones causales también, ¿no? Que puedan existir variables intervinientes y modifican justamente la relación, como por ejemplo, tengo una variable independiente, tengo aquí una variable interviniente y una variable dependiente. Por ejemplo, la variable X paga, la interviniente condición de la administración de la paga, y la dependiente será una motivación intrínseca. Entonces, esta variable Z que está aquí es una variable interviniente, ¿no? Porque interviene con relación a la variable independiente para el efecto, ¿no? Dependiente. Pueden existir esquemas más complejos, como en este caso. Tenemos variables x1, x2, x3, x4 y x5, 5 variables causales, una variable y, como por ejemplo paga, integración, comunicación instrumental, comunicación formal, centralización, inciden, influyen, ¿no? En la satisfacción laboral. Puede ocurrir que también en la satisfacción laboral incida o influya en la reasignación del personal, otra variable. Pero a esta reasignación personal existe justamente una variable interveniente, que puede ser la oportunidad de capacitación. Por otro lado, la variable de reasignación de personal, que es Z, puede ocurrir también en incidir, ¿no? Con respecto a innovación, centralización, formalización, efectividad, integración, ¿no? Como efectos consecuentes de la reasignación del personal. Entonces aquí por ejemplo se tienen justamente
un esquema de relación causal multivariada con presencia de variables de variable interviniente, ¿no? Bien, ahora vamos lo que es la hipótesis nula. La hipótesis nula es, en cierto modo, es justamente y se simboliza con h sub 0. También constituye proposiciones acerca de relación entre variables. Solo sirven justamente para refutar o negar la afirmación de la hipótesis de investigación, ¿no? Como por ejemplo, si la hipótesis de investigación es los adolescentes varones le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las adolescentes mujeres, la hipótesis nula de esta hipótesis de investigación, lo he denotado así, H sub I, la negación sería, es decir, la hipótesis nula es que los adolescentes varones no, ahí está, ¿no?, el término clave, no le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las adolescentes mujeres. ¿Sí? Está negando la hipótesis de investigación, ¿no?, la hipótesis nula. La hipótesis nula es aquella que niega, ¿no?, lo supuesto en la hipótesis de investigación, ¿no? Es en el caso de comparación de grupos, se expresa que no existe diferencias, como por ejemplo el resultado de resultados obtenidos por estos. Otro ejemplo de la hipótesis nula, ¿no? El tiempo de ejercitación no tuvo influencia en el bajo puntaje obtenido de la prueba. ¿Cuál habría sido la hipótesis de investigación? Que el tiempo de ejercitación tuvo influencia en el bajo puntaje obtenido de la prueba, ¿no? Esa sería la hipótesis de investigación. Simplemente sería eliminar, ¿no?, o suprimir el término de negación. Otra nula, no necesariamente puede estar al centro, puede estar en un principio, como en este caso, ¿no? No existirá diferencia entre el puntaje del grupo A y el obtenido por el grupo B, ¿sí? La hipótesis de investigación sería de que sí existe, ¿no? Existe diferencia entre el puntaje del grupo A y el obtenido por el grupo B. Aquí es de manera lógica nada más y de manera concreta se están formulando las hipótesis nulas, ¿no? Pero dentro ya de una investigación netamente ya real hay que tomar en cuenta, ¿no?, cómo se llama este grupo, ¿no? Si es grupo experimental, si es grupo de control, qué tipo de grupo es, grupo 1, grupo 2, etcétera, ¿no? Es bien importante eso, identificarlo. Entonces la clasificación de hipótesis nula también pueden ser las siguientes. No olvidemos que para investigaciones descriptivas, si se formulan hipótesis descriptivas, obviamente podemos formular hipótesis nulas descriptivas. Para hipótesis como por ejemplo de que tienen relación entre dos o más variables, pueden ser también, ¿no?, formuladas hipótesis que niegan o contradizcan la relación de dos o más variables. Hipótesis que niegan también para la diferencia de grupos, ¿no?, que se comparan. Hipótesis que niegan la relación de causalidad entre dos o más variables, es decir, tipo de hipótesis explicativas, ¿no? Esta es la de diferencia de grupos y esta es el tipo de hipótesis nulas relacionales o correlacionales. Ahora pasamos a hipótesis alternativas o hipótesis alternas. Son aquellas hipótesis que plantean opciones distintas a la hipótesis de trabajo de investigación. Como por ejemplo, hipótesis de investigación. El promedio de horas de los estudiantes universitarios dedican a realizar la tarea en cierta materia es de 3 horas a la semana. Hipótesis nula. El promedio de horas que los estudiantes universitarios no se dedican a realizar la tarea en cierta materia es de 3 horas a la semana. Hipótesis alterna. Que el promedio de horas que los estudiantes universitarios dedican a jugar cuando tienen tarea de cierta materia es de 3 horas a la semana. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La hipótesis de investigación, la hipótesis nula, de negación, no, el término no, y la alterna, que esté relacionado pero no tiene nada que ver en este caso, ¿no? Como por ejemplo en la realización de la tarea determinada. Un momentito. Y entonces ese es el ejemplo, ¿no?, de hipótesis alterna. Otro ejemplo, hipótesis de investigación. Los jóvenes le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las
jóvenes, ¿no? Es decir, está haciendo la comparación de dos grupos, ¿no? Uno de varones y otro de mujeres. La hipótesis nula de que los jóvenes no le atribuyen más importancia al atractivo físico. Ahí está el término no. No les da mayor importancia el atractivo físico en sus relaciones de pareja que las mujeres, ¿no? Jóvenes. Una hipótesis alterna sería que los varones o jóvenes varones le atribuían menos importancia, ¿no?, al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las mujeres jóvenes, ¿no? Aquí el término ya menos, ¿no?, menos importancia, ¿no? Aquí es más importancia, ¿no? Aquí no le da, ¿no? No le da más importancia. En este último ejemplo de los jóvenes, si la hipótesis nula hubiese sido formulada de la siguiente manera: los jóvenes, por ejemplo, no le atribuyen más importancia o le atribuyen menos importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las jóvenes. No habría posibilidad de formular una hipótesis alternativa, ¿no?, puesto que la hipótesis de investigación y nula abarcan todas las posibilidades, ¿no? Entonces aquí es más o menos que esta hipótesis nula, que está aquí pintado de color verde, realiza justamente, ¿no?, en este caso la combinación de estas dos, ¿no? Es decir, la hipótesis alterna podemos implementarlo ahí, ¿no?, la de menos importancia que está aquí, ¿no?, con relación a la que no le atribuyen más importancia, a partir del conectivo lógico, ¿no?, o, ¿sí? Puede ser una alternativa también formular hipótesis nula de esa forma. Hipótesis estadísticas. Las hipótesis estadísticas son las transformaciones de hipótesis de investigación nulas y alternas en símbolos estadísticos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero, si X es una distribución exponencial de parámetro gamma, y una hipótesis podría ser la afirmación de que el parámetro, ¿no?, es igual a 0.3, una hipótesis simple. En contraste, si X sigue una distribución normal con media y varianza, ahí está N de distribución con media o parámetro mu, para varianza sigma cuadrado. Toma en cuenta una hipótesis, podría ser la afirmación de que el parámetro, en este caso poblacional, la media poblacional, sea mayor estricto a 1. Se trata de una hipótesis compuesta. En general, para la teoría de las pruebas de hipótesis es bien importante tomar en cuenta, manejar el siguiente esquema: el esquema de hipótesis nula versus el esquema de hipótesis alterna o alternativa de investigación. Prueba de hipótesis estadísticas. Ahora bien, ¿cómo hacemos una prueba de hipótesis? Entonces, una prueba de hipótesis es una regla de decidir si no se rechaza la hipótesis nula o se rechaza, ¿no?, en favor de la hipótesis alterna. Note muy bien que esta información es muy importante. Para eso hay dos tipos de errores, ¿no?, bien importante. Al rechazo de la hipótesis nula, cuando esta es verdadera, se le conoce error tipo 1. Y la probabilidad de cometer este primer tipo de error se lo denota con la letra alfa. En el otro caso, al no rechazo, es decir, cuando no se rechaza la hipótesis nula, cuando esta es falsa, recibe el nombre del error tipo 2. Y la probabilidad de cometer este segundo tipo de error se denota por la letra beta. Por ejemplo, aquí se tiene un cuadro y también en la plataforma está el video correspondiente, ¿no?, de donde he podido extraer. Formulamos una hipótesis nula, ¿no? Aquí se tiene justamente el parámetro, ¿sí?, igual hay tita sub 0, por ejemplo, un valor numérico cualquiera. Imagínense que este es mu, o puede ser sigma o sigma cuadrado. Este es 3, 100, 20, etcétera, un valor numérico cualquiera, ¿no? La alterna, ¿no?, lo contrario de la nula es la alterna.
justamente va a corresponder ese tipo de parámetro mismo, pero con la siguiente, ¿no? Que puede ser menor estricto, que puede ser distinto o que puede ser mayor estricto. Obviamente con relación al dato o al parámetro, al valor identificado, que ya se tiene por datos ya recolectados, ¿no? A partir ya esto de el uso de algún determinado instrumento de investigación, puede ser una prueba objetiva, un test, un pretest, un post-test, ¿no? Que puedo determinar justamente promedios, varianzas, descripción típica estándar. Entonces la regla de decisión es, por ejemplo, cuando decidimos si la situación real va a depender mucho de la hipótesis nula, ¿no? Si la hipótesis nula es verdadera, ¿no? Para aceptar la hipótesis nula, tomamos en cuenta justamente el cierto tipo de error 1, el tipo de error es 1 denotado por alfa, ¿no? Y rechazar la hipótesis nula a partir de que la hipótesis nula sea verdadera, tomando en cuenta, ¿no? Suponiendo. En el otro caso, supóngase que la hipótesis nula es falsa, es el error tipo 2 beta, tomando en cuenta justamente para aceptar la hipótesis nula, y finalmente voy a obtener de que rechacemos la hipótesis nula correspondiente. En otro sentido, el error tipo 1 es alfa, donde alfa es justamente igual a la probabilidad de que probabilidad de rechazar la hipótesis nula, dado que la hipótesis nula es verdadera, ¿no? Es una probabilidad condicional. El error tipo 2 es beta, esto es igual a la probabilidad de no rechazar la hipótesis nula, dado que la hipótesis nula es falsa. Ahora, para una prueba de hipótesis, cualquiera de estos tipos de errores podemos ir utilizando, no había ningún problema. Entonces, el error tipo 1 ocurre cuando rechazamos una hipótesis nula verdadera, decimos que hay un efecto o relación, pero en realidad no la hay. La probabilidad de un error tipo 1 está dada por alfa. En el otro caso, el error tipo 2 ocurre cuando aceptamos una hipótesis nula falsa, fallamos y en rechazar una hipótesis nula falsa, hay un efecto o relación, pero no detectamos. Su probabilidad de error tipo 2 está dada por el símbolo beta. Tanto alfa y beta son justamente, ¿no?, aquellos niveles de significancia que está en las tablas de valores, ¿no?, ya sea de una distribución normal, una t-de-Stude. Entonces tomamos en cuenta prueba de hipótesis para muestras grandes, es decir, para Z en realidad, ¿no? Entonces definimos justamente cuando se tienen tamaños de muestra, miren ahí, muy bien, n sub i puede ser una muestra o varias muestras, mayores o iguales a 30, ¿no?, sujetos o unidades, que tiene justamente tres fórmulas correspondientes. ¿Cuáles son los pasos para esta prueba de hipótesis para muestras grandes? Paso 1, obviamente, definir la hipótesis nula y alterna. Paso 2, elaborar la gráfica, ¿no? Paso 3, determinar el nivel de significancia o de riesgo. El paso 4, operaciones previas de buscar el valor crítico en las tablas Z sin porcentajes. Paso 5 es buscar el valor crítico Z en la tabla. El paso 6 será trasladar el valor crítico Z a la gráfica. Paso 7, definir una regla de decisión, y la regla de decisión es muy importante. Va a depender mucho cómo yo formule la hipótesis alterna, H1, o algunos lo ven con H sub A, solamente es notación. Aquí, por ejemplo, aceptar la hipótesis alterna en el caso de que el valor, en este caso Z, utilizado o aplicado por fórmula, es mayor estricto al valor crítico por tablas. En el otro caso, aceptar la hipótesis alterna si yo defino la regla de decisión, ¿no?, si el dato que voy obteniendo a partir de la fórmula sea menor estricto al valor crítico. Puedo aceptar la hipótesis alterna si en el caso, ¿no?, para la desigualdad distinto. O sea, tengo tres opciones para formular la hipótesis alterna, pero una de ellas será la cierta o la verdadera en realidad, ¿no? Las otras pueden ser falsas. Y finalmente hay que calcular ese estadístico, ¿no?, utilizando la fórmula, ¿no? Como por ejemplo, para una prueba de muestras independientes, la fórmula, el valor de Z es esta, ¿no?, diferencia de dos promedios obtenidos de dos grupos,
respecto a desviaciones estándar. Si está elevado al cuadrado, obviamente son las varianzas y el tamaños muestrales correspondientes, ¿no? Para muestras independientes. En el siguiente es la prueba de diferencia por pares, la misma, pero aquí ya cambia, ¿no? Tenemos aquí el promedio de diferencia, ¿no? Promedio de diferencia de barra dividido entre S sub d, que es justamente la desviación estándar de diferencia de datos respecto a la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Y el inciso C es para la media poblacional, ¿no? Cuando tomamos en cuenta la parametrización misma estadística de, ¿no?, el estadístico x barra menos el promedio muestral dividido entre la desviación estándar poblacional sobre la raíz cuadrada de el tamaño muestral. Esos tres son los que mayormente se utilizan las fórmulas correspondientes. Ahora, obviamente hay un procedimiento mecánico, manual, que sí se puede ir desarrollando. Aquí tengo un manual, y este es el manual justamente para realizar las pruebas, ¿sí? Para realizar pruebas para muestras grandes, ¿no? Tienen los mismos elementos, los mismos parámetros. Ahí está la fórmula correspondiente, la que se ha denotado. Y aquí tenemos el siguiente ejercicio. Veamos. Dice: la Fuerza Aérea de Bolivia entrena a personal de computación en dos bases, ¿no? CAS AFB y Kingston AFB. Y se aplica un examen final común como parte de un estudio existente sobre el programa de entrenamiento. Se compara las calificaciones finales de las pruebas. Pregunta: ¿hay alguna diferencia significativa en los resultados finales de los programas educativos? Utilice una alfa de 0,04 y obviamente este alfa es el nivel de significancia, ¿sí? Los resultados son los siguientes. Los resultados de la prueba son, aquí tengo justamente, ¿no?, los grupos, el primer grupo de tamaño 40 y el segundo grupo de tamaño 50. Obviamente ambos grupos son mayores o iguales a 30, en este caso mayor estricto a 30, ¿no? Por eso una prueba Z. La calificación de promedios en el primer grupo es de 114.6 y en el segundo grupo es de 117.9, con desviaciones estándar de 9.1 y 10.4. Para resolver, obviamente en este manual, por ejemplo, formulamos el paso 1, ¿no?, la hipótesis nula, que el promedio de ambos grupos sean iguales, contra la hipótesis alterna, H1, que el promedio de ambos grupos sea distinto, diferente, ¿no? Aquí está, yo estoy pintado, remarcado de color rojo, distinto, diferente. Entonces, ¿qué ocurre? En el siguiente paso voy a hacer la campana de Gauss correspondiente. Como está ahí remarcado distinto, ¿no es cierto? ¿Eso qué significa? Que yo denotado y en esta otra de la misma forma, pero tengo 1, 2, 3 áreas, ¿no? Estas áreas pintadas de color negrita son la zona de rechazo de la hipótesis nula, y la que no está pintada es la zona de aceptación o área de aceptación de la hipótesis nula. En el siguiente paso determinamos el nivel de riesgo. Obviamente por datos ya tenemos, el alfa es de 0.04, ahí está, es decir, el 4% en realidad, ¿no? En el siguiente paso es las operaciones, buscar el valor crítico, ¿no? Z. Para eso, como es una prueba de dos colas, ¿no?, ahí está, es una prueba de dos colas, entonces este nivel voy a dividir entre 2, es decir, 4% dividido entre 2 será 2%. ¿Eso equivale a cuánto? Ahí está, 0.04 sobre 2, 0.02, ¿no?, el 2%. Y va a depender mucho del tabla que vayan utilizando. Hay algunas tablas que simplemente trabajan con valores negativos, otras con valores positivos. En este caso hay una tabla que utilizamos y es 0.5, justamente es la tabla que trabaja por la mitad del área de la campana, ¿no? Y voy a hacer la diferencia o la resta con 0,02, que es 0.48 la diferencia a la hora de restar. El siguiente paso es el valor crítico, ¿no?, el área más cercana en este caso, ¿no? Por ejemplo, será el siguiente, el valor crítico Z es 2.05. ¿Por qué? En la tabla ubicamos a 2.0 con 0.005 en realidad, ¿no? Y ese es justamente 2.05
debe ser 0.49 o 0.48, etcétera, más cercano en realidad, ¿no? Ese dato valor lo ubicamos justamente uno con valor positivo y otro con valor negativo, el valor crítico Z, ¿no? Y ya se tiene 2%, 2%, y esto ¿cuánto sería? El 96%, ¿no? Todo el total aquí es el 100%, obviamente, toda esa área debajo de la curva. Regla de decisión: rechazar la hipótesis nula si el valor crítico Z es distinto al valor crítico de tablas, ¿no? O aceptar la hipótesis alterna si el valor justamente Z es distinto al valor crítico. Cualquiera de estas puedo tomar en cuenta, ¿no? Hubiera sido genial si es mayor estricto o es menor estricto, ¿no? Eso ya depende mucho del investigador, cómo toma en cuenta las reglas de decisión, si es mayor, si es distinto o es menor. El siguiente paso es, por ejemplo, se tiene la fórmula, ¿no es cierto? En la fórmula sustituimos todos los datos que se tienen en la tablita, el promedio del primer grupo, del segundo grupo, sus desviaciones estándar y tamaños muestrales. Realizas operaciones aritméticas y ahí tienes, por ejemplo, z menos 1.6062, ¿no? Y dentro de la campana que ya se tenía, ¿no?, las regiones, el 1 menos 1.6062 justamente cae por aquí, ¿no? Obviamente a la mitad está el 0, ¿sí? Del 0 para este lado los valores positivos y a la izquierda valores negativos, ¿no? Hasta el menos infinito hasta el más infinito. El menos 1.6062 más o menos se encuentra por aquí, ¿no? ¿Dónde cae? En la zona de aceptación de la hipótesis nula. ¿Eso qué significa? Como el valor z menos 1.6062, ¿sí?, aquí es 62, hay un error de typeo, está en la región de aceptación de la hipótesis nula. Entonces, ¿qué ocurre? Se rechaza la hipótesis de investigación, es decir, la hipótesis alterna, ¿no? Que no hay diferencia estadística significativa en las puntuaciones finales de la prueba, es decir, esa diferencia no es tan grande en realidad, ¿no? Es mínima, no es mayor en realidad. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ir trabajando? Ese es un procedimiento manual, ¿no? Pero muchos no, obviamente no tienen el tiempo disponible, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Utilizamos el software, que es bien importante. Ahora, dentro de la plataforma he cargado también el software correspondiente, ¿no? Algunos software que sí les va a servir, les va a ayudar, que está también dentro de la unidad número 3, donde dice material de apoyo, ahí está prueba normal Z, ¿no? Si ustedes van a esta, se va aperturando justamente el software correspondiente, ¿no? Nos va cargando. Entonces son estas, ¿no? Son pruebas Z, Z1, Z2, Z3, Z4, etcétera, ¿no? Son estos que he podido cargar o subir. Por ejemplo, voy a abrir esta. Este es un software donde simplemente hay que subir los datos, ¿no? Los datos correspondientes. Entonces, ¿cómo se utiliza? Es bien importante esto. Por ejemplo, voy a agrandar un poco más. Esta es una planilla ya parametrizada, ¿sí? Es una prueba para investigaciones preexperimentales y mediciones en un mismo grupo. Es decir, si yo tengo una investigación y estoy realizando y trabajo simplemente con una muestra nada más, no solamente una, no es dos en realidad, ¿no? En esta otra, por ejemplo, ya será para muestras independientes, es esta, miren, cambia ya aquí la situación, ¿no? Para muestras independientes, es decir, dos, ¿no? Distintas, diferentes. Tengo una tercera planilla parametrizada. Este es para la prueba, ¿no?, tras la diferencia de dos grupos independientes también. Y esta última planilla, la Z4, es para una prueba para la media poblacional, ¿sí? Para la media poblacional. Entonces veamos qué tipo de prueba es la que voy a realizar ahora. Será la número 1 para un mismo grupo. En el ejemplo del documento hay dos grupos, ¿no? Entonces son dos grupos.
Muy bien, entonces quiero ver la diferencia significativa. Bien, entonces no sería esta, ¿no? Para un mismo grupo, ¿sí? Porque tengo dos grupos, entonces nada que ver en la prueba de la planilla parametrizada Z1. Entonces vamos a la Z2. Z2 es para muestras independientes, es decir, dos grupos. ¿Tenemos dos grupos? Claro que sí, tenemos dos grupos, ¿no? Pero aquí no tengo todo el conjunto de datos, ¿no? Por ejemplo, aquí en la planilla parametrizada puede existir algunos casos, ¿no? Que apliques un test y puntuaciones, ¿no? Del 1 al 100. Por ejemplo, en el primer grupo, la primera persona tiene 64, la segunda persona 65, la tercera 79, etcétera, ¿no? Aquí miren, tengo toda una colección de datos. Puede ocurrir esto, ¿no? Puede ocurrir eso, ¿no? Pero para mi caso no es necesario, ¿no? Porque yo no tengo los datos, ¿no? Estos datos brutos se podría decir, ¿no? Y estos datos son justamente calificaciones, se podría decir, ¿no? No tengo esos datos, esas calificaciones. En realidad la planilla tendría que ser así, ¿no? Vacía en realidad, ¿no? Listo, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿dónde voy a insertar ahora los datos? Pero si yo no tengo la base de datos mismo, ¿no? Puede ocurrir. Como por ejemplo aquí yo no tengo una base de datos, ¿no? Las puntuaciones, ¿no? De los 40, es decir, debería tener aquí 40 puntuaciones y calcular su promedio, desviación estándar. Aquí debería tener las 50 puntuaciones, ¿no? De los 50 estudiantes, su promedio y desviación estándar. Solamente tengo de manera sintética estos datos numéricos. Muy bien, entonces en esta, sabemos que es esta, ¿no? Para muestras independientes. ¿Sí? Y la fórmula claramente está aquí, z es igual a la diferencia de medias, raíz cuadrada de varianza sobre muestras. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ir a la hoja número 2. Y en la hoja número 2 de la misma forma me muestra la planilla parametrizada, pero aquí hay la única diferencia, a la diferencia de la hoja número 1. Aquí tendría que insertar los datos, ¿no? Pero no tengo los datos. Muy bien, entonces pasas a la hoja número 2. En la hoja número 2 tengo dos grupos que tengo que anotar. Las medias, sí, tengo las medias. En el primer grupo es 114.6. Entonces anotamos 114,6. En esta otra, en el grupo 2, es 117,9. 117.9. Ya están las medias. Automáticamente, miren, está modificando. Vamos a la desviación estándar. Aquí voy a borrarla y en esta. También de la misma forma, ¿no? Las muestras, tamaños de muestras. En el grupo 1, su desviación estándar es de ¿cuánto? 9.1. 9,1. Y su tamaño de muestra es de 40. 40. Listo. En el grupo 2, su desviación estándar es de 10,4. ¿Listo? Y el tamaño es de 50, ¿no? Aquí es 50. Ya está. ¿Qué más? Lo único que he hecho aquí es llenar las medias, desviaciones estándar y tamaños muestrales, que son estos tres datos. ¿Qué me falta? El nivel de significancia, ¿no? O de riesgo también se lo conoce. Alfa, 0,04, es decir, 4%. El alfa, miren aquí por ejemplo, aquí está 0,01, entonces esto tendría que ser 0.04, ¿no? Y miren, automáticamente esto lo va a convertir, ¿no? A un nivel de confianza del 96%. Para equilibrar los resultados, esta tendría que ser 96. Y como han observado, de manera automática esta ha modificado. 96, 96, 04, 04. Equilibrado. Esta de aquí no hay nada que hacer. Probabilidad, esta tampoco. Este que dice valor del estadístico Z menos 1.60, etcétera, y es el valor crítico, ¿no? 2.05, ¿sí? Que han sido justamente los datos obtenidos, ¿no? El valor crítico Z 2.05, ¿no? Y el valor de tablas, es decir, esta es menos 1.6062, ¿no? Menos 1.60, ahí está. Bien, entonces esta que están viendo en el esquema es el esquema de la curva normal, ¿no? Más o menos sube y baja, ahí más o menos está, ¿no? Muy bien,
¿Qué me falta? La regla de decisión. Esta regla de decisión, ¿no? Por ejemplo, si mi hipótesis nula dice que los promedios son iguales, los promedios poblacionales son iguales de ambos grupos, la nula, y es bien importante. La alterna, si yo lo hago diferente, se refiere a este, ¿no? Diferente. O si yo quiero ver si es mayor o es menor, ¿no? Por ejemplo, en este caso está diferente. ¿Qué dice su regla? Rechazar la hipótesis de investigación, ¿no? Justo lo que hemos obtenido al final, ¿no? ¿Sí? Esta región de aceptación nula se rechaza la hipótesis de investigación, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando es diferente, ¿qué obtienes aquí? Su regla de decisión indica, ¿no? Rechazar la hipótesis de investigación. ¿Qué pasa si es mayor? ¿Cómo cambiamos esto? Hago un control C, modificamos aquí, control B. Miren, automáticamente, y es solamente de una cola, ¿no? El mayor, no se olviden, es de una cola, ¿no? En este caso es a la derecha, por eso se venía a este lado, ¿no? Ahí dice su decisión. ¿Qué se obtiene como resultado de la hipótesis alterna? Rechazar la hipótesis de investigación. Y si fuese menor, hago un control C, y no mayor, hago un control B. Dice rechazar la hipótesis de investigación, ¿no? Ahí está, si es menor. Entonces, cualquiera de estos tres casos, ya sea mayor, menor o diferente, ¿sí? Y es para nuestro caso, porque aquí hemos denotado en la regla de decisión que es distinto, diferente, la hipótesis alterna, ¿sí? Aquí está, se refiere a esto, distinto, diferente. Se concluye que se rechaza la hipótesis de investigación. ¿Y qué es lo que rechazamos en realidad? Rechazamos lo siguiente, ¿no? Que no hay diferencia significativa en los resultados finales, ¿no? No es mucho en realidad, ¿no? Claro, obviamente los promedios muestrales, miren, la diferencia entre 114 y 117 más o menos de cuánto es, de 3 puntos nada más, no es muy grande la diferencia, ¿no? Estoy comparando entre sus medios, sus estadísticos, ¿no? A eso se refiere. Bien, entonces es una forma, ¿no? Una alternativa de resolución a partir de la planilla parametrizada, ¿no? Muestras independientes. Ahora, ¿qué tal si hubiese tenido puntuaciones? No sé si tengo aquí un ejemplo. Veamos. Tal vez tengo un ejemplo similar. Este ya es otro. Aquí tengo ejemplos. Aquí, por ejemplo, dice: problema propuesto. Se realizó una prueba con un proyecto educativo para disminuir el consumo de alcohol por día en un grupo de 50 personas que tienen el hábito de tomar bebidas alcohólicas. Los datos sobre el número de bebidas alcohólicas que cada participante tomaba por día antes del proyecto y después del proyecto se muestran a continuación, ¿no? Antes y después. ¿Sí? Este es un ejemplo de una propuesta, pero aquí ya tengo, miren, datos, ¿no? Estos datos del pre y post, se podría decir, ¿no? Pre y post. Por ejemplo, aquí no está hablando, ¿no? Aquí son comparaciones de dos grupos nada más, ¿no? En la prueba, por ejemplo, Z1, ahí sí tengo, ¿no? Pre y post, ¿no? Antes y después. Entonces, en esto sería, ¿no? En un mismo grupo. En este ejemplo, por ejemplo, dice en un grupo, ¿no? Una prueba en un grupo, ¿no? En un grupo de 50 personas. Ahí está, el antes y el después. Entonces, yo puedo resolverlo con la planilla Z1, ¿no? En un mismo grupo, ¿no? Investigación preexperimental. Todos estos datos yo tendría que ir anotando, ¿no? 13, 11, 15, aquí, ¿no? Como en este caso. Aquí, por ejemplo, esto lo pueden borrar, no hay ningún problema. Suprimir nada más. A ver, voy a anotarlo, ¿no? Aquí, por ejemplo, voy a resolver con este planilla, este ejemplo, este problema propuesto, ¿no? Y dice, puede decidirse el programa que haya tenido éxito, de modo que existe una disminución estadística significativa. Realice una prueba de nivel de significancia de 0,02, el 2% simplemente. Tengo simplemente un grupo, se ha aplicado un antes, luego un después. Esta va a ser, ¿no? En un mismo grupo. Pre-test y post-test. Aquí anotamos todos estos valores numéricos, ¿no?
13, 11, 15, 11. 13, 11, 15, 11. Luego tengo estos datos, ¿no? 22, 17, 14, 18. 22, ahí está, 17, 14, 18. Proseguimos. 16, 19, 20, 10. 16, 19, 21 y 10. 16, 19, 21, 10. Luego tenemos 14, 13, 20, 22. 14, 13, 20, 22. Luego 17, 14, 10. 17, 14, 10. Luego 11, 12, 13, 18. 11, 12, 13, 18. Proseguimos. 19, 24, 9, 16. 19, 24, 9, 16. 18, 14, 15, 11. 18, 14, 15, 11. 18, 14, 15, 11. Luego 12, 17, 10, 12. 12, 17, 10, 12. Luego 18, 21, 20, 17. 18, 21, 20, 17. Seguimos llenando. 19, 12. 19, 12. Luego tenemos 10, 13, 17, 18. 10, 13, 17, 18. 14, 16, 12, 15. 14, 16, 12, 15. El último dato es 20. Hasta ahí tenemos los 50 datos. Subimos. Resultados del antes, ¿no? Después, el post test. 7, 11, 12, 11. 7, 11, 12, 11. 6, 9, 5, 11. 6, 9, 5, 11. Luego tenemos 9, 8, 12, 6. 9, 8, 12, 6. 9, 8, 12, 6. 9, 8, 12, 10. 9, 8, 12, 10. 7, 9, 4, 8. Tenemos 7, 9, 4, 8. 7, 9, 4, 8. 6, 9, 11, 10. 6, 9, 11, 10. 8, 4, 10, 9. 8, 4, 10, 9. Aquí es 4, ¿no? Aquí anotado bien. En eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Anotar los datos. 8, 10, 6, 7. 8, 10, 6, 7. 8, 5, 7, 9. 8, 5, 7, 9. 10, 9, 8, 10. 10, 9, 8, 10. 3, 6, 8, 9. 3, 6, 8,
10, 8, 15, 14. 10, 8, 15, 14. Finalmente 11, 10. Listo, los 50 datos después. Entonces aquí ya tengo todos los datos. Esto de manera automática, obviamente el recuento es el nivel. Ese sí hay que cambiar el nivel alfa, es 0,02, dice, trabaje con ese dato, 0.02. No olviden que para la investigación ustedes definen como investigador 0.05. La gran mayoría trabaja, ¿no?, con un nivel de significancia de riesgo del 5%. Ahí está. Para este caso, en el ejemplo, es 0,02, 98. Aquí cambiamos a 98. Automáticamente cambia y se equilibra 0,02. Automáticamente se calculan los estadísticos. Y la hipótesis, la bien importante, ¿no? Para poder resolver este problema hay que ver la formulación de hipótesis, ¿no? ¿Cuál sería en este caso? Si la hipótesis nula es igual, ¿no es cierto?, que el promedio del pretest y posttest son iguales, o una es mayor que la otra, va a depender mucho, ¿no? Aquí es saber, no se puede decir que el programa ha tenido éxito, de modo que existe una disminución. O sea, hay una disminución significativa, porque antes, por ejemplo, se tiene altos valores de datos numéricos, ¿no? Y después hay una disminución, se puede decir, ¿no? Esa disminución será significativa. Entonces, para eso veamos la prueba. La hipótesis nula es de que no haya, obviamente, disminución significativa, ¿sí? Es decir, que ese parámetro de diferencia de grupos, ¿no?, en este caso no es netamente podría ser mayor. A ver si anotamos aquí la hipótesis alterna, un control C, mayor. Si la hipótesis alterna es mayor, ¿qué ocurre? Se rechaza la hipótesis de investigación, ¿no? Si fuese menor, ¿qué ocurre? Aceptar la hipótesis de investigación, es decir, aceptamos la hipótesis alterna, es decir, la diferencia significativa, ¿no? Si fuese diferente, es decir, de dos colas en este caso se trabaja, ¿no?, también, ¿no?, se acepta la hipótesis de investigación. Entonces, si yo hago diferente o sea menor, en este caso sí se acepta la hipótesis de investigación. Pero si yo indico en la hipótesis alterna o fórmula de que es mayor, se refiere a estos parámetros, ¿no?, al parámetro de diferencia, ¿no? Este es el parámetro de diferencia, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, su parámetro, ¿cuánto es? Aquí tenemos la media es de menos 6.76, ¿no?, con desviación estándar de 3.555, tiene una varianza de 3.519. Esto automáticamente se calcula, ¿no? Los que nos interesan son estos datos, el nivel alfa y en esta otra, ¿no?, para equilibrar, y como yo defina en la hipótesis, ¿no? En hipótesis, por ejemplo, si era menor, hemos dicho, cambiamos aquí un control C y un control V, ahí está, y cambia, ¿no? Para el mayor, por ejemplo, en este caso no repercute, ¿no? Se rechaza la hipótesis de investigación cuando definimos en la alterna que es mayor, es decir, que la diferencia, el promedio de diferencia es mayor, ¿no?, a 0. Ahora, muchos probablemente van a querer realizar esta prueba, ¿no? Entonces, ¿cómo yo lo llevo, por ejemplo, a mi documento en Word? Entonces, yo abro un documento en Word cualquiera, y eso les va a servir para su tesis, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento? Porque no voy a hacer todo el procedimiento, basta con el software. Entonces, aquí, por ejemplo, lo único que hacemos es copiar todo este documento hasta ahí, si desean hasta la fórmula, o bien en este caso hasta el conjunto de datos que se tiene. Miren, son 50 datos, ¿no? Entonces tendría que ir bajando. Entonces voy a reducir un poco más y bajamos hasta 50. En realidad está ahí. Hago un control C, pueden utilizar el Paint correspondiente, así, porque llevarlo directamente o copiar directamente en el documento en Word van a tener dificultades. Creo que tenemos virus. Creo que tengo virus, me está fallando. Ahora sí, Paint, hago un Paint, llevo un control B. Ahí está mi imagen, hago un control C,
voy a mi documento en Word y control V. Ahí ya tengo ya mi prueba, ¿no? Ya realizada. Ustedes pueden hacerlo de esa forma, ¿no? Para los ejercicios que se tienen, y claramente ahí menciona con qué tipo de prueba, ¿no? En la tarea misma, ¿no? Entonces ya tienen ahí, y así sucesivamente. Del otro ejemplo era de la Z2, ¿no? Esta, con estos parámetros. Entonces, lo que haces es copiar esto, control C, vas nuevamente a Paint, control V, puedes manipular o manejar, ¿no? No hay ningún problema. Si quieres puedes cortarlo ahora sí, porque sea como imagen a partir de esta nada más. Lo que me interesa es esta, ¿no? Lo que me interesa aquí es esta, ¿no? ¿Qué resultado tú tienes a partir de tu formulación de hipótesis? Y obviamente los datos sí están bien insertados, ¿no? Hasta ahí, listo. Hago un control C, un control V, listo, ya tengo, ¿no? Resulta mis dos ejemplos en realidad, ¿no? Pero aquí hay que interpretar, ¿no? Que la hipótesis alterna es mayor, dice, ¿no? La diferencia, es decir, el promedio de la diferencia es mayor a 0. La nula debe ser que el promedio de la diferencia es igual a 0, ¿no? Ahí está la nula, aquí está. Entonces eso tiene que interpretar y hacer obviamente la interpretación de lo que se ha obtenido, ¿no? Aquí por ejemplo la diferencia de grupos es estadísticamente significativa, ¿no? O no es significativa. Cuando es mayor, por ejemplo, aquí se rechaza, no es significativa, ¿no? Pero cuando es distinto, cuando es menor, es decir, cuando el promedio de diferencia es menor a 0, estadísticamente es significativo. O si es distinto, de la misma forma, ¿no? Por esa situación se acepta la hipótesis, en este caso alterna, de investigación, ¿no? Si yo voy a formular una hipótesis alterna que es mayor, es decir, la diferencia de el promedio de diferencias es mayor a 0, se niega, ¿no? Se rechaza la hipótesis alterna de investigación. En ese caso, la hipótesis nula sería cierta, ¿no? Que la diferencia de promedio es 0. Entonces, esa es la forma de utilizar, ¿no? Y las otras del planilla lo mismo, ¿no? Esta, por ejemplo, es prueba para la media poblacional, ¿no? Esto es cuando se trabaja simplemente con un solo grupo, ¿no? Aquí está. Pueden insertar aquí datos, eso lo pueden vaciar, suprimir. Supongamos que en un determinado grupo estoy realizando, ¿no? En un grupo, obviamente tiene que ser mayor a 30, ¿no? No olvidarse, ¿no? No puede ser aquí 10, no puede ser 20, ¿no? Porque ya sería para ese caso las de TD Student, ¿no? Y las de TD Student también de la misma forma les he subido también, ¿no? Magister, una pregunta, un marcado favor, perdón. Sí, En la plataforma solamente nos ha subido un software de cada uno, de TEDstudent y el de, en este caso, Z, solo uno, Magister, y no todo como en este momento amablemente nos está mostrando. Y ya. sería muy importante que lo pueda también subir los demás que los tienen, A por ver, vamos favor. a ver. Gracias, Magister. Vamos a verificarlo. Que yo sepa, aquí estaban 4. Si solamente es uno, hay que subirlo. Por favor, Magister, muchas gracias. Voy a revisarlo ya. A ver, ahorita mismo lo voy a revisar. No sé qué ha pasado. Pero debiera de estar, ¿no? Voy a verificar ahora mismo. Editar. Mientras va cargando. Aquí está. Ahí está, ¿no? Actualización de archivo unidad 3, software prueba normal Z, tiene 1, 2, 3, 4 archivos.
Son 4 archivos. No quiere ingresar. Creo que es un poco lento. Bien, de todas formas, si solamente descarga uno, pero aquí están los 4, ¿no? Ahí están los 4. Voy a revisar nuevamente. Si no descarga los 4, entonces debería descargar, pero en realidad Sí, Magister, porque solamente descarga uno del TED Student y otro del valor Z nada más. ya. Voy a subirlos entonces de manera individual, ¿ya? Mejor así lo subiré, uno por uno. Todas estas, ¿ya? Bien. Entonces, como iba mencionando, para la prueba TED Student, por ejemplo, obviamente estos son con grupos ya más pequeños en realidad, ¿no? Aquí está, miren, es para la media poblacional, pero menores a 30, ¿no? Sujetos, aquí está. Supónganse que tienen un conjunto de edad de 16, ¿no? Grados de libertad automáticamente. Esto se calcula, miren, por ejemplo aquí voy a borrar o suprimir, no todo vacío en realidad, ¿no? No hay nada de datos. Aquí supongamos que estoy trabajando con un solo grupo. Voy a implementar un cierto tipo de test a ese grupo y las puntuaciones son las siguientes: 40, 55, 60, 51, 45, 41, 43, 45, 20 y finalmente 30. Este no pasa nada, ¿no? Como más 0, dice 45 en realidad. Bien, ahí está, tengo los 10 datos, son puntuaciones en un grupo y de manera automática, miren, aquí está hecho el recuento. Ahí no hay nada que hacer. Grados de libertad obviamente es n-1, que es 9. El promedio poblacional, aquí automáticamente calcula, determinar 7. El nivel, supongamos que quiero trabajar a 0.05, 5% a un 95% de confianza. Equilibramos a 95. Ahí está el alfa 0,05. El valor crítico T, este es de tablas y este otro es el valor estadístico mediante la aplicación de la fórmula, ¿no? De esta formulita. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Como resultados, obviamente aquí no hay nada que hacer, esto automáticamente se calculan. Lo único que cambiamos en esta de la TED Student es el alfa, ¿no? Y el nivel de confianza, esas dos, nada más. Y obviamente llenar los datos. Lo demás es automático. Por ejemplo, aquí, cuando la hipótesis alterna se define diferente, ¿no? Es decir, que el parámetro es distinto al dato obtenido, en este caso X o el valor numérico, dice aceptar, ¿no? La hipótesis de investigación. ¿Qué tal si insertamos menor? La alterna, ¿qué ocurre si es menor? Si yo voy a formular que la hipótesis alterna es menor a ese parámetro o valor dato obtenido, conclusión obtenemos que vamos a rechazar la hipótesis de investigación, ¿no? Es decir, la alterna. Y si es mayor, cambiamos, entonces ahí indica que aceptamos la hipótesis de investigación, ¿no? Entonces, cuando es diferente y es mayor, se acepta la hipótesis de investigación, y cuando es menor, se rechaza la hipótesis de investigación. Entonces, ¿qué me conviene formular? Obviamente aceptar la hipótesis, o sea, aquí es que acepte la hipótesis de investigación, ¿no? Ese es el punto clave. Ahora, en la hoja número 2, en este ejemplo, hay otro dato. Es el mismo, puede ocurrir en situaciones de que no haya datos, ¿no? Es la hoja 2 para aquellos que ya se tiene ya determinado, ¿no? Por ejemplo, aquí la media, ¿no? Supongamos que la media, o el promedio de los puntajes, voy a calcular, digamos, cuánto. A ver aquí, por ejemplo, cuánto se calcula su promedio. La media de cuánto, es decir, 43, ¿no?
de este conjunto de datos, su promedio es de 43. Supongamos, aquí tengo un medio de 43. ¿Sí? Medio de 43. Tengo cuántos datos, 10. Eso sí lo voy a insertar. ¿Cuánto era su desviación estándar? Supongamos que conozco su desviación, 11,6 o 11,62. 11.62. Listo. El nivel alfa es del 0.05 al 95% y esta cambiamos a 95 de confianza, la misma, y equilibramos y obtenemos los mismos datos. Cuando es menor se rechaza, dijimos, ¿no? En este otro caso, por ejemplo, es mayor y se acepta, dice, ¿no? Tiene que salir en lo mismo. Con control C, mayor, control B, ahí está, se acepta, dice, ¿no? Ahí se acepta la hipótesis de investigación. Este es para el gráfico de la campana, ¿no? La campana más o menos viene de aquí y luego sube y luego baja. Uno con un valor positivo, otro con valor negativo. Si es mayor, simplemente va a ser dos áreas, este con valor positivo, ¿no? Si es diferente, obviamente con dos colas, ¿no? El gráfico, ¿no? De la campana. Entonces ahí ese tendría ya resuelto, ¿no? Cuando se conoce simplemente promedio, el conjunto de muestra y su desviación típica, y obviamente el nivel alfa. Lo demás es automático. Para otro caso, a ver, TD Student, para este número 3. Ya está abierto, dice, ¿no? Este es. Dice prueba de hipótesis TD Student para diferencia entre dos grupos independientes, ¿no? Grupo 1, miren, pretest, posttest. Grupo 2, pretest y posttest. Aquí, por ejemplo, en el grupo 1, ¿cuántos son? Tenemos 14, ¿no? Ahí está, 14. En el grupo 2, por ejemplo, aquí se tiene 11. Ahí está, ¿no? Entonces yo quiero ver, por ejemplo, a un nivel, supongamos, del 0,05. Cuando yo quiero trabajar un 95% de confiabilidad, obviamente los grados de libertad, como tengo dos grupos, sumamos 14 más 11, obviamente, ¿no? Y eso va a ser ¿cuánto? 25 menos 2, porque son dos grupos, por eso estamos menos 2, su grado de libertad va a ser 23, es automático, ¿no? Es el valor crítico de la tabla T de Student y es el valor estadístico por la fórmula, es decir, esta formulita es la que se está utilizando, ¿no? Aquí la de diferencia está mencionando, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo tengo dos grupos, uno de tamaño 14 y otro tamaño de 11, obviamente menores a 30, pues es una prueba T de Student. Cuando hago diferente o formulo la hipótesis alterna que es diferente, hay una diferencia de promedios de parámetros de ambos grupos, se acepta, dice la hipótesis de investigación. Cuando es menor, ¿qué ocurre? Veamos, hago un control C y un control V. Si yo formulo como investigador que el promedio del grupo 1 es menor estricto al promedio del grupo 2, aceptamos la hipótesis de investigación. Pero ¿qué pasa si es mayor? Hago un control C y un control V. Ahí menciona que rechazamos, ¿no? La hipótesis de investigación, es decir, que no puede ocurrir eso, dice, ¿no? No ocurre de que el promedio el parámetro del primer grupo sea mayor al parámetro del segundo grupo, ¿no? No ocurre esta situación, por eso se rechaza la hipótesis alterna o de investigación, ¿no? Obvio, ¿por qué no puede ocurrir? Porque el grupo 1 tiene más cantidad, ¿no? De estudiantes, imaginamos son 14. En el grupo 2 solamente están conformados por 11, ¿no? Entonces no puede ocurrir eso, obviamente mientras más datos mayor va a ser elevado el promedio correspondiente. Bien, ese es entonces para una prueba, ¿no? T de estudio. Ahora, si no tengo datos nuevamente, ¿no? Entonces va a ser la hoja número 2 y esta es la misma. Es decir, esta hoja 1 es con datos, si se conocen estos datos, ¿no? En la hoja 2, toditas son las planillas de esta forma, ¿no? Hoja 1 con datos. Si no tienes datos, hoja 2 directamente aquí con valores numéricos, ¿no? Por ejemplo, aquí lo único que anotamos son las desviaciones estándares del objeto de conocimiento, los tamaños, ¿no? Y las diferencias, ¿no? La media de diferencia, el promedio, ¿no? De diferencia. El nivel aquí, por ejemplo, podemos cambiar 0.05, el alfa, ¿sí? A un 95,
¿no? Y en esta otra, bien, si lo cambiamos a 1.95, a esta celda hay que desproteger, está protegida, ¿no? Entonces hay que desprotegerla. Pero podemos ir modificando, ¿no? Y de la misma forma, si es diferente, se acepta la hipótesis de investigación. Si es mayor, veamos qué ocurre. Si es con este nivel, se rechaza la hipótesis de investigación. Si es menor, se acepta la hipótesis de investigación. Es la fórmula correspondiente T, ¿no? Valor del estadístico T de estudio es su fórmula, pero obviamente conociendo estos datos, las medias, desviaciones estándar, tamaños muestrales. Entonces esa es la planilla, ¿no? Esta es la planilla. Esto es la otra planilla, solamente en un mismo grupo, T de estudio, pero si son menores a 30, ¿no? Aquí por ejemplo se tiene ¿cuántos? 14, ¿no? 14 puntuaciones de un solo mismo grupo, ¿no? 13 grados de libertad, el nivel de alfa puede ser 0.05, 95, y esto es el 95% de confiabilidad, está equilibrado, y el valor crítico en tablas es 2.1604, el valor estadístico por fórmula es esta, 3.22. Si anoto la hipótesis alterna es diferente, se acepta la hipótesis de investigación, y si yo anoto que es mayor, también se acepta. Entonces si es menor, debe rechazarlo, ¿no? Sí, se rechaza la hipótesis de investigación. Ahí está, ¿no? Esa es la planilla, el uso, cómo se realiza, ¿no? Y cómo poder copiar, ¿no? Solamente hacer una copia, haces un control C, vas a Paint, haces el control V, listo, y eso lo llevas al documento, ¿no? Para la presentación de su tarea, ¿no? Es el control V, listo, ¿no? Y ahí lo haces, ¿no? El archivo, guardar como, no es necesario convertir en PDF, ¿no? Escritorio, y si ya tienes el PDF, y en PDF, listo, ¿no? Ejemplo. Ahí está, ejemplos, listo. ¿Verdad? Ya se tiene, ¿no? El documento, y es el documento que tienen que mirar similar a este, ¿no? Es su tarea. Pero obviamente aquí me falta la interpretación, ¿no? Interpretación, ¿no? Se acepta, se rechaza, y lo que se necesita también aquí es formular las hipótesis, ¿no? La nula y la alterna, en las tres en realidad, ¿no? Hay que redactar. Esto ahorita solamente estoy mostrando como ejemplo, ¿no? Cómo tienen que presentarme, pero en un documento en PDF, ¿no? Que lo tienen que subir en la tarea número 3, aquí. Y estos son los ejercicios, ¿no? A ver, veamos. Son 4 ejercicios en la tarea, ¿no? Dice aquí, prueba T para poblaciones independientes, T de student, ¿no? Entonces la primera, ¿no? Aquí se tienen, miren, los elementos o los datos. La prueba T de student, la primera es esta, creo, sí, es esta, ¿no? Pero aquí se tienen, miren, dos grupos, un grupo de control y otro experimental. Entonces no es solamente en un mismo grupo, entonces debe ser una prueba T para grupos independientes, ¿no? O para comparar grupos, ¿no? Ahí está el grupo, ¿sí? 1 y 2, o puede ser esta otra. Este es cuando se tiene pre-test y post-test, ¿no? Datos. En la teoría, por ejemplo, yo tengo pre-test y post-test, ¿no? Todos esos datos, puedo trabajar con todos estos datos. Puedo utilizar este software, ¿no? El T3, donde está, tengo muchos abiertos. Este es solamente en un grupo, ¿no? Puntuaciones en esta otra, ¿no? Pretest, posttest, pretest y posttest. Pero aquí tengo los datos brutos. ¿Dónde voy? A la hoja número, en la siguiente hoja, ¿no? Pero ya cuando ya conozco los datos, ya las diferencias de medias y entre otros. Para el caso del ejemplo, ¿qué es lo que nos dice? Lo que hay que hacer es ver la prueba de hipótesis, verificar si la diferencia es estadísticamente significativa, ¿no?
La diferencia, ¿no? Diferencia significa, si es estadísticamente significativa en los grupos de nivel de significancia, está diciendo o mencionando con respecto al simplemente al post-test, no a los tanto pre-test y post-test. Si hay diferencia significativa entre los post-tests, ¿no? Entonces aquí hay que insertar los datos, ¿no? Aquí no es necesario, ¿sí? En el post-test, por ejemplo, la diferencia del grupo 1, grupo 2, dice, ¿no? ¿Cuánto es el promedio? Pero este no es la diferencia, simplemente es el promedio, ¿no? Entonces tendría que utilizar otro dato donde no es simplemente esta, ¿no? Para grupos, a ver dónde está. Aquí está, pretest, postes, esta no es, esto es de un mismo grupo. Esta de aquí, esta creo que es. Esta es para una prueba Z, para muestras independientes. Aquí serían en el ejemplo dos muestras, ¿no? Pero menores a 30, es T de student, entonces no es Z. Esto lo voy a cerrar. Esta también. Esta es, por ejemplo, la T de student para la media poblacional, simplemente un único grupo. Esta no la necesito. Esta es Z, tampoco. Esta otra T de student. Esta es la que hay que desbloquear, hay que desbloquear esta. Aquí pretest y posttest. Había uno de grupo 1, esta. Grupo 1, grupo 2, en la hoja número 2, ahora sí. En esta. El promedio en el primer grupo es de 237.43, o sea, ahí lo anotan. El grupo 2 lo mismo, es 209.58, con desviaciones típicas estándar, ahí están, 103, 158, tamaños de cuánto, aquí dice 14, 19, aquí cambias, ¿no? 14, 19, ¿cuánto es su nivel alfa? 0.01, ahí está, 99, listo, no hay nada que hacer. Entonces la hipótesis alterna, si definimos que es diferente, se rechaza la hipótesis de investigación. Si decimos que es menor, ¿qué ocurre? Rechazamos también la hipótesis de investigación, y si es mayor, entonces debe ser la aceptada, ¿no? Si aquí rechazamos, entonces no, es un rechazo contundente, ¿no? ¿Eso qué significa para este caso, ¿no? Aquí yo no estoy trabajando, aquí hay que cambiar, ¿no? Hay que modificar esto, sus medias, ¿no? Es un ejemplo, más o menos, cómo tienen que realizar, ¿no? Con esta, sí, con esta prueba, ¿no? Estamos hablando de la hoja número, la T de student, la hoja número 2, ¿sí? T2, hoja 2. Entonces, para ese caso, ¿qué ocurre? Si yo tengo estas medias con estas desviaciones estándar, para ese caso, obviamente, se rechaza la hipótesis de investigación, ¿no? Pero para ustedes va a cambiar porque aquí el promedio es distinto, eso no he copiado, ¿no? Ustedes tienen que ir anotando. ¿La diferencia es significativa? ¿Sí o no? Si se tiene un nivel de riesgo del 1%. Entonces hay que definir aquí bien las hipótesis estadísticas. Este dice para observaciones por pares. Aquí por ejemplo dice pretest y posttest. Entonces para observaciones pares, ¿qué es el que voy a utilizar? Para observaciones pares tengo un pretest y un posttest. Aquí está, van a utilizar esta, ¿no? La T1, la T de estudio, ¿no? Aquí anoten los datos del pretest y los datos del posttest. Aquí está 36, 58, etcétera, ¿no? Para comparar. El problema 3 dice una prueba Z para muestras independientes. Ese ya se tiene, ¿no? Pero aquí miren, no tenemos datos así como estos datos brutos. Entonces aquí por ejemplo identificamos por ejemplo 230, ¿no? La primera muestra, su promedio 74, ¿no?
con desviación 16. En el segundo es de 105, ¿no? La otra muestra con promedio 69 con desviación estándar de 18 puntos. A un nivel de 0,10 hay diferencia significativa, sí o no. Pues aquí hay que utilizar obviamente, ¿no? Las pruebas Z, ¿sí? Y este es para muestras independientes, dice, ¿no? Creo que era la Z2 para muestras independientes. Aquí está, este es el que tienen que utilizar. Pero no tienes datos brutos, entonces en la hoja número 2. ¿No? Entonces la media, ¿cuánto es? Aquí. Aquí por ejemplo su media de cuánto es. Dice 74. Yo voy a colocar, por ejemplo, digamos que aquí es de 64 y en el grupo número 2 es de 59. Con desviaciones de aquí, supongamos de 10 y 7. El primer grupo es de cuánto? El primer grupo es de 230. De aquí, 230. El segundo grupo de cuánto? De 105, ¿no? Estoy cambiando datos nada más. Solamente muestro los mismos aquí, medias y desviación estándar, ¿no? Alfa de cuánto? Es 0.01. Era que mencioné, ¿no? Es 0.1. 0.1. El 10% sería, ¿no? Es 90. Aquí cambiamos 90. Listo. Ya está equilibrado, automáticamente su valor crítico es 1.64, el nivel estadístico 5.2. Si es diferente, aceptas la hipótesis de investigación, menciona, ¿no? Si es menor, ¿qué ocurre? Se rechaza la hipótesis de investigación. Y si es mayor, ¿qué ocurre? Aceptar la hipótesis de investigación. ¿Sí? Entonces, cuando es menor, en ese caso es el único que se rechaza. En las otras dos alternativas sí se acepta la hipótesis de investigación. Y esas son las que yo deseo, ¿no? Aceptar la hipótesis de investigación. Si es de 2 colas o simplemente de una cola, si es menor, rechazar, ¿no? Con valor negativo va a ser, obviamente, ¿no? Con valor positivo mayor será 1.280. Y si es diferente, con 2 colas, uno positivo y otro negativo, ¿no? Eso ya pueden graficar si desean su campana de Gauss, eso ya depende. Bien, entonces ya se tiene ya esa prueba, lo único que hacen es copiar y obviamente, ¿no? Hay que formular las hipótesis, ¿no? Aquí es importante formular la hipótesis nula y alterna y recién a la prueba con la planilla parametrizada, ¿no? La adecuada en este caso. En el siguiente ejemplo, miren aquí antes y después, ya hemos resuelto, ¿no? Similar, ¿no? Pero son varios. Aquí más de 30 datos, ¿no? En realidad son 50, dice. Ya hemos resuelto esta. Similares al que hemos resuelto anteriormente, solamente el nivel de significancia cambia a 0,02, ¿no? Con datos brutos, es decir, con la hoja número 1 para diferencia de pares. Entonces esa es la tarea número 3 de la unidad, utilizando las planillas. Bien, esto lo voy cerrando. Entonces voy a pasar las planillas con las que tienen que ir resolviendo para que me sirva también, ¿no? A posterior. Listo. Entonces lo que me faltaría aquí es esta, ¿no? Las hojas, ¿no? Aquí tendría que haber aparecido, pero no aparece, ¿no? Deberían estar todos los softwares, solamente se descarga una nada más. Entonces voy a cargarlo en unos instantes, porque es para la tarea 4, en realidad 4 softwares. Esas 4 voy a subirlas, ¿ya? Es más directo, para que no estén viendo cuáles, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, tengo 1, 2, 3, 4, en total son 8. Son 8 planillas parametrizadas, ¿no? De esas 8, solamente 4. Voy a seleccionar cuáles son para resolver. ¿Está bien? Bueno. Muchas gracias por su atención. Ahí terminamos la unidad número 3. Buenas noches a todos.